Hola, que Dios les bendiga. Vamos a estar leyendo hoy un pasaje de la palabra de Dios que se encuentra en 2 Corintios capítulo 2 y voy a estar leyendo desde el versículo 14 hasta el capítulo 3, el versículo 3. Y dice así: Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. El apóstol Pablo en esta oportunidad hace bastantes referencias a cuestiones que tienen que ver con ilustraciones o sentidos figurados. Por supuesto que cuando está hablando del olor, está hablando de la buena aceptación o no de aquellos que se salvan o de aquellos que se pierden, a los cuales hacía referencia Pablo, pero con respecto a ellos mismos, a los apóstoles mismos. Decía: mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y en el 15 dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Somos grato olor de Cristo en los que se salvan, le decía Pablo a los corintios. Recuerden el contexto de la primera época de la iglesia, en el cual estamos permanentemente viendo en las epístolas que hay cierto temor y cierto disgusto con los líderes de aquel entonces con respecto a la entrada de aquellos que eran falsos maestros. Por eso Pablo mismo decía que no necesitaba carta de recomendación, porque la carta de recomendación podía verse en la vida transformada de aquellos que pertenecían a la iglesia. Qué hermoso que nosotros seamos grato olor para aquellos que se salvan, y que no sea así para aquellos que no quieren seguir al Señor. Sabemos que no todo el mundo va a aceptar el mensaje del Evangelio, y no todo el mundo va a estar de acuerdo con nuestra manera de vivir, de pensar y de sentir a Cristo en nuestro ser. Y vamos a tener enemigos, vamos a tener detractores, vamos a tener aquellos que se nos dan vuelta y que nos van a dar la espalda, pero nosotros tenemos que estar confiados que somos olor grato a Cristo en aquellos que se salvan. Que Dios nos ayude para que con nuestro mensaje, para que con nuestra vida, para que con nuestro ejemplo podamos inculcar el deseo en otros que no conocen al Señor de tener a Cristo en el corazón. Que Dios nos ayude, que nuestro vivir sea tan elocuente mensaje como el más grande predicador de la tierra, pero con nuestra actitud y con nuestro ejemplo. Que Dios ponga su mano sobre cada uno de nosotros. Y eso es lo que había hecho Pablo en los Corintios. Eran su carta de presentación, eran el documento oficial delante de Dios y delante de la humanidad, presentando ante quien quisiera ver la transformación de la vida de aquellos para los cuales Cristo era olor grato, porque era para salvación. Que Dios nos ayude para que podamos alcanzar a otros y que este olor grato para aquellos que se salvan emane de nuestra palabra, emanen de nuestro corazón, y que otros quieran y deseen y sientan la necesidad de venir a Cristo, porque ven en nosotros seres felices, seres plenos, seres que no les falta nada, porque así vivimos gracias a que Cristo ha comprado para nosotros esta condición en la cruz del Calvario. Que el Señor les bendiga ricamente. Será hasta la próxima.